Este anciano acaba de comprar pan. 30 minutos después, un helicóptero militar sobrevolaba la ciudad. ¿Por qué? Míralo hasta el final, nunca olvidarás esta historia. Apenas si rozó con su abrigo el manubrio de una de las motocicletas estacionadas en fila junto a la acera. Fue un roce leve, casi imperceptible. Pero eso bastó. El motociclista, un tipo fornido con chaqueta de cuero y gafas oscuras, no se percató del accidente. No necesitaba motivos. Le bastó ver al anciano con su chaqueta descolorida para decidir que merecía ser humillado. Un golpe seco, y don Ramiro cayó pesadamente sobre el pavimento. Tenía 85 años y aún conservaba en sus manos el pequeño paquete de papel que acababa de comprar: pan fresco, pastillas para la garganta y una tarjeta de felicitación para su nieto que estudiaba en la academia militar. El paquete se rompió con el impacto, y la barra de pan rodó hasta el borde de la acera. La escena ocurrió frente a un bar lleno de clientes. Nadie reaccionó. Nadie sacó su teléfono. Nadie se levantó de su silla. Todos miraban en silencio, paralizados por la cobardía o simplemente por indiferencia. Pasaron más de 30 minutos sin que alguien se acercara. Hasta que el cielo empezó a vibrar con el sonido inconfundible de hélices cortando el aire. Desde lo alto descendió un helicóptero militar, negro, imponente, como un presagio. El halcón nocturno, como lo llamaban. Se posó en plena calle principal, y de su interior descendieron soldados armados con precisión y determinación, como si una operación estuviera en curso. Porque don Ramiro no era simplemente un anciano. No era solo un viejo de pasos lentos y bastón de aluminio. Era un excombatiente, un padre, un héroe. Y alguien, en algún lugar, aún lo consideraba importante. Su unidad de reconocimiento, aunque retirada oficialmente, seguía activa de otras formas. Siempre vigilante. Siempre alerta. Ramiro Cárdenas llevaba años caminando por esa misma acera. Cada jueves, desde hacía 13 años, pasaba frente al bar El Coyote Rojo, sin molestar a nadie, sin levantar la voz. Su andar era pausado, su ropa modesta. Los zapatos, gastados. Su bastón, testigo de 1000 batallas personales. Había servido en 3 misiones internacionales. 2 veces fue llamado a la reserva. Su cuerpo ya no era el mismo, pero su espíritu seguía firme. Aquel jueves por la mañana, el clima estaba más fresco de lo habitual. Ramiro vestía su vieja chaqueta militar, verde oliva, con parches en los codos y el cuello desgastado, pero aún cálida. En el pecho izquierdo, aún se distinguía la sombra desvanecida de un antiguo bordado, R. Cárdenas. Salía de una tienda de esquina, con su compra bajo el brazo, sin imaginar lo que estaba por suceder. Frente al bar, un grupo de motociclistas reía a carcajadas, recargados en sus motos brillantes como trofeos. Ramiro no les prestó atención. Los ruidos fuertes no lo asustaban. Había oído cosas peores en lugares donde el silencio anunciaba la muerte. Al pasar junto a las motos, su abrigo rozó uno de los manubrios. La moto apenas se movió. Ramiro se detuvo de inmediato, levantó las manos con un gesto pacífico y dijo con tono sereno: «No fue mi intención, hijo. Esta chaqueta ya tiene más volumen que yo», sonrió con disculpa. No había sarcasmo, ni desafío. Solo respeto. Pero el motociclista más alto, el que parecía el líder del grupo, dio un paso al frente. No revisó su moto. No preguntó nada. Solo lo golpeó. Un puñetazo directo al rostro. El sonido del impacto rebotó en las paredes de ladrillo. Ramiro cayó de espaldas, sin emitir un solo grito. Su cuerpo flaco golpeó el suelo con fuerza. Aún sujetaba el paquete de papel, ya rasgado. El pan rodó hacia una zanja, y el contenido se desparramó. El grupo del bar siguió riendo. Nadie intervino. Nadie se levantó. Solo alguien, al fondo, tomó un trago y desvió la mirada. Ramiro se incorporó lentamente, con una mano temblorosa apoyada en la acera. No por el dolor físico, sino por la humillación. Su rostro ardía por el golpe, pero no se tocó la mejilla. En lugar de eso, recogió con cuidado el pan manchado de tierra y aceite de motor, y lo volvió a colocar dentro del paquete destrozado. Las personas pasaban a su lado sin detenerse.
Algunos incluso cambiaban de acera. La mesera de la cafetería lo miró por la ventana y volvió a limpiar su mostrador como si nada. El agresor ya había vuelto a sus bromas, fumando un cigarrillo con expresión triunfante. No pidió disculpas. Ni siquiera parecía preocupado. Ramiro, tambaleante, buscó apoyo en una baranda cercana. Su bastón había rodado unos metros. Caminó hasta él, encorvado, con el rostro endurecido por la vergüenza. No por la caída. Por el silencio. Por la indiferencia. Por ser invisible. Se sentó en una banca de madera junto a la parada de autobús. Respiró hondo, el aire frío le raspaba los pulmones. Su audífono emitía un leve zumbido. No podía evitar recordar. En 1971, cerca de Monte Quetzal, rescató a 3 compañeros atrapados en un jeep en llamas. Ahora, en 2024, nadie le ofrecía ni una servilleta para limpiarse la sangre del labio. Un adolescente pasó cerca, con audífonos puestos. Ramiro alzó la mano, un gesto leve. El joven no lo vio. O no quiso verlo. El anciano no buscaba lástima. Solo quería saber que aún existía. Dentro del bar, el motociclista se jactaba de lo sucedido. «Viejo loco, ni ve por dónde camina», dijo entre risas. Los demás lo celebraban. Afuera, Ramiro seguía en la banca, mirando al horizonte. No lloraba. No se quejaba. Solo pensaba en lo mucho que había cambiado el mundo. Y como, quizás, en el fondo, algunas guerras nunca terminan. Ramiro apretó los dientes con fuerza. A lo largo de su vida, muchos le pusieron distintos títulos: mecánico de guerra, esposo, padre, suboficial. Pero jamás, en sus 85 años, alguien se había atrevido a llamarlo inútil. No respondió. Solo ajustó su chaqueta con calma, limpió la sangre de su labio con el borde de la manga y metió la mano en el bolsillo derecho. Allí estaba su viejo teléfono móvil. Uno de esos con botones grandes, pantalla rota y batería que apenas sobrevivía medio día. En la pantalla solo tenía un contacto guardado, Águila 6. Nada más. Ese número era para emergencias. Solo para cuando no había más remedio. Presionó una vez la tecla de llamada y luego se reclinó hacia atrás, como si nada. No parecía furioso. Tampoco parecía asustado. Permanecía sentado con la espalda recta, como si estuviera esperando un autobús fantasma que solo él podía ver. 15 minutos pasaron. Ramiro no se movió. Ni siquiera parpadeaba mucho. El viento frío le rozaba la cara, pero él seguía inmóvil. Esperando. Fue entonces cuando el suelo vibró ligeramente, como si un tambor lejano comenzara a latir bajo la ciudad. Algunos clientes del bar se miraron entre sí. Otros salieron al umbral, entrecerrando los ojos para mirar hacia el horizonte. El sonido se intensificó. Se volvió grave, pulsante, con un ritmo que hacía temblar los vasos sobre las mesas. El cantinero salió, secando sus manos en un trapo. «Eso no es un camión», murmuró. Y tenía razón. No era un camión. Desde detrás de una hilera de árboles emergió, majestuoso, un helicóptero de color negro opaco. El Halcón Sombra. Su silueta era inconfundible para quienes alguna vez lo vieron en acción. Bajaba rápido, bajaba bajo, directo al corazón del pueblo. Los teléfonos comenzaron a grabar. Los clientes dejaron de hablar. Los perros ladraban desde las camionetas estacionadas. En menos de un minuto, el halcón descendió sobre un terreno baldío junto a una tienda de autopartes. A los pocos segundos, un todoterreno negro mate giró bruscamente la esquina y se detuvo frente al bar, rechinando neumáticos. Las puertas se abrieron de golpe. Botas tácticas golpearon el pavimento. Ni una voz se elevó. Nadie gritó. Pero el mensaje era claro. Del helicóptero descendieron varias figuras vestidas con equipo táctico completo, moviéndose en sincronía perfecta. No era la primera vez que lo hacían. Se notaba. La precisión era casi mecánica. Eran como una sombra colectiva, una presencia que llenaba el aire. Un hombre emergió entre ellos y avanzó con paso firme. No llevaba gafas oscuras, ni alardeaba de autoridad. Pero su sola postura decía todo.
Tenía poco más de 50 años, hombros anchos y mandíbula apretada. Sus ojos eran como acero frío. Caminaba directo hacia Ramiro. El anciano levantó la vista, lo reconoció al instante y asintió apenas. El hombre no hizo el saludo militar. En lugar de eso, se arrodilló frente a él y con una mano temblorosa limpió la sangre seca de su mejilla. «Papá», susurró con voz ahogada. «Llegué tan rápido como pude». Ramiro no dijo nada. No lo necesitaba. Detrás de ellos, el grupo de motociclistas comenzaba a inquietarse. El que había golpeado a Ramiro, aún con la confianza bailando en su sonrisa torcida, fue el primero en girar la cabeza hacia el helicóptero. Vio a los hombres, sus uniformes, las insignias. Y lo entendió. El hombre arrodillado frente al viejo no era un civil. Era el comandante Cárdenas, Fuerzas Especiales del Ejército. Y ese anciano en chaqueta raída no era cualquier viejo. Era su padre. Su sangre. Y su unidad estaba aquí. El silencio que se apoderó de la calle fue absoluto. El motociclista ya no se reía. Se quedó inmóvil, con los músculos tensos, el chaleco de cuero crujiendo suavemente con cada respiración. Su rostro perdió color, como si se diera cuenta, tarde, de que había cometido un error irreversible. El comandante Cárdenas se puso de pie con lentitud. Sus brazos colgaban a los lados, firmes, sin amenazas. No alzó el puño. No desenfundó ningún arma. Solo miró. Y bastó esa mirada. Detrás de él, su escuadra se desplegó en un semicírculo silencioso que cubría toda la cuadra. No necesitaban fusiles en las manos para imponer respeto. Su mera presencia obligaba a cualquiera a enderezar la espalda por instinto. Ramiro seguía sentado, con la cabeza ligeramente baja. No en señal de sumisión, sino como quien honra el momento. La música en el bar se detuvo. Alguien asomó la cabeza entre las persianas. Una camarera dejó caer su teléfono al esconderse tras la barra. El comandante dio un paso al frente. El motociclista retrocedió uno. «¿Quién de ustedes golpeó al veterano?», preguntó con voz baja, pero firme como un martillo en mármol. Al principio, nadie habló. Nadie se movió. Luego, el culpable dio un paso hacia adelante, con las manos a medio levantar, como buscando justificarse. «Fue un accidente. Solo fue un viejo, rozó mi moto». El rostro del comandante no cambió. «Ese viejo», dijo con voz controlada, «sirvió a este país cuando tú apenas sabías escribir tu nombre». Un murmullo recorrió la calle. Uno de los que filmaban soltó un «Dios mío» apenas audible. El motociclista, en un intento de mantener la compostura, esbozó una risa forzada. «¿Qué pasa? ¿Ustedes los militares creen que pueden aparecer así como si fueran dueños del lugar?». El comandante dio otro paso. Solo uno. Pero fue suficiente. La distancia entre la paciencia y la acción desapareció. «No vine a amenazar a nadie», dijo, con la voz tensa como alambre de acero. «Estoy aquí porque mi padre sangraba en la acera, y los cobardes reían». Levantó una mano, sin mirar atrás. Uno de los soldados asintió y se retiró unos metros, hablando por la radio pegada a su chaleco. 2 minutos después, una patrulla llegó al lugar. Sin sirenas. Sin luces. Pero con decisión. Esta vez los oficiales no parecían indiferentes. Bajaron atentos, observando todo. El comandante solo levantó el dedo, señalando al agresor. No hizo falta explicar más. Los policías lo esposaron sin mediar palabra. No hubo resistencia. No hubo gritos. Solo un clic metálico que selló su destino. El motociclista bajó la cabeza. Su valentía desapareció tan rápido como el vapor de una taza de café en el frío. Y el pueblo entero, por primera vez en mucho tiempo, recordó que la dignidad no se arruga con los años. Mientras los oficiales escoltaban al motociclista esposado hacia la patrulla, el vecindario entero cayó en una especie de silencio reverente. Como si el bullicio anterior hubiera sido solo una cortina, y ahora, finalmente, alguien hubiese abierto los ojos. Las puertas se entreabrieron, las ventanas dejaron ver rostros tímidos. Uno tras otro, vecinos y curiosos comenzaron a salir de sus casas y negocios,
con paso lento, como despertando de una pesadilla colectiva. El aire se sentía distinto. Ramiro Cárdenas seguía en la misma banca de metal donde había pasado la última hora. Las manos apoyadas sobre el bastón, la mirada firme, aunque levemente cansada. No decía nada. Tampoco necesitaba hacerlo. Su sola presencia hablaba con más fuerza que cualquier discurso. El comandante Cárdenas, su hijo, volvió a acercarse con discreción. Se agachó nuevamente hasta quedar a la altura de los ojos de su padre. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz cargada de emoción. Ramiro asintió despacio, y hasta esbozó una sonrisa apagada. He pasado por peores cosas, dijo en voz baja. Pero nunca frente a tantos que no hicieron nada. Sus palabras no fueron un reclamo, pero pesaron como plomo. Quedaron suspendidas en el aire, incómodas, dolorosamente ciertas. Una mujer mayor, con el cabello entrecano, dio un paso adelante con inseguridad. Luego otro. Se acercó a Ramiro y le ofreció un pañuelo blanco, limpio, con la mirada baja. ¿Tenía que decir algo? Perdón. Ramiro tomó el pañuelo y asintió con suavidad. No dijo nada más. Pero lo que siguió no lo esperaba nadie. Un joven que salía de una cafetería se quitó la gorra y bajó la cabeza. Un padre, más allá, subió a su pequeño hijo sobre los hombros y le susurró algo al oído. El niño, de unos 10 años, se enderezó y saludó con torpeza, pero con una seriedad que partía el alma. La transformación fue silenciosa, sin espectáculo. Teléfonos que antes grababan se bajaron. Brazos que estaban cruzados se extendieron. No hubo gritos. No hubo aplausos vacíos. No era un acto viral. Era respeto. El que llega tarde, pero llega de verdad. Un hombre mayor, con camisa de franela desgastada, salió del bar. Se cuadró firme como tabla, llevando su mano derecha a la frente. Había sido marinero. A él se unió otro señor, veterano de las fuerzas aéreas, que imitó su gesto con solemnidad. Y así, a lo largo de la acera, se fue formando una pequeña fila de veteranos, de distintas edades y ramas del servicio, hombro con hombro, firmes, silenciosos. El comandante Cárdenas retrocedió un par de pasos, dándoles espacio. Ni él ni sus hombres interrumpieron. Sabían que ese momento no les pertenecía. Era un homenaje a un hombre que jamás pidió reconocimiento, pero que ahora, por fin, lo recibía. No por un acto heroico reciente, sino por una vida de servicio ignorada durante años. Ramiro se irguió un poco en la banca. No por orgullo, sino como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Ya no se trataba del golpe en la cara. Ni del desprecio del motociclista. Se trataba de cada vez que fue ignorado, subestimado, dejado atrás por una sociedad que olvida rápido a quienes un día la defendieron. Esa misma noche, el vídeo grabado por varios testigos comenzó a circular en redes sociales. No tenía edición. No había filtros, ni música dramática. Solo las imágenes crudas, la agresión, la caída, la llegada del helicóptero, el arresto. Todo sin adornos. Y por eso mismo, tan poderoso. Los comentarios no tardaron. Respeta a los mayores. Ramiro Cárdenas, fuerza silenciosa. Los héroes no siempre llevan capa, a veces solo una chaqueta vieja. Horas más tarde, los noticieros locales retomaron la historia. Y para la mañana siguiente, ya era parte del ciclo nacional. Pero no se trataba solo de una noticia. Era una narrativa. Un homenaje. Contaron su vida. Mencionaron sus campañas. Su labor como mecánico de guerra en la Operación del Golfo y en misiones de paz en Kosovo. Mencionaron sus medallas, 3 estrellas de bronce, un corazón púrpura. Y que hasta el día anterior, Ramiro era invisible para todos. El bar publicó un escueto comunicado, un hecho desafortunado que no refleja nuestros valores. Pero la gente recordaba las risas. La indiferencia. Las puertas que se cerraron. Y no estaban dispuestos a olvidarlo. El alcalde de la ciudad se comunicó personalmente con el comandante Cárdenas. Le preguntó si su padre aceptaría ser homenajeado en un evento público. La respuesta fue corta, pero clara. Solo si es para él y no para las cámaras. Entonces asistirá.
En una semana, la explanada frente al edificio del ayuntamiento se transformó. Se montó un escenario, colocaron cientos de sillas plegables. Un coro escolar ensayaba el himno nacional. Esta vez, Ramiro llegó en silla de ruedas. No porque no pudiera caminar, sino porque alguien se ofreció a empujarlo y él aceptó. Cuando el coro empezó a cantar, la multitud entera se puso de pie. No por protocolo. Por conciencia. Por esa sensación pesada que despierta cuando uno comprende que, a veces, la dignidad se contagia. El alcalde leyó un discurso. Pero lo que realmente quedó grabado fue la intervención del hijo de Ramiro. El comandante Cárdenas subió al estrado. Miró al público en silencio. Y luego dijo: mi padre no necesitó levantar la voz. Ni defenderse. No lo hizo, porque su vida ya hablaba por él. Pudo haber usado sus puños, pero eligió el ejemplo. Se giró hacia su padre. Los ojos vidriosos, la voz temblorosa. Me enseñaste qué es la fuerza. Y ahora, el mundo también lo sabe. Después de esa ceremonia, el comandante Cárdenas anunció su retiro del servicio activo. No hizo ruido. No dio entrevistas. Solo acompañó a su padre de regreso a casa. Ramiro no dijo mucho. Solo alzó la mano con lentitud, en señal de agradecimiento. Firme, pausado, sin aspavientos. La ovación duró casi 4 minutos. No por sus medallas. Ni por venganza. Fue por todos los actos silenciosos de servicio que nadie había aplaudido antes. Días después, llegó una carta. Escrita a mano. La tinta temblorosa. Sin remitente. Solo una frase en la parte inferior del sobre. Gracias por recordarnos lo que realmente importa. La carta llegó sin aviso previo, sellada con una tinta azul casi borrada. Dentro, solo 6 palabras escritas con trazo tembloroso. Si alguna vez me encuentra, le escucharé. El sobre no tenía remitente. Pero Ramiro lo entendió al instante. Era de Cail. Aquel mismo motociclista que meses antes le había golpeado sin razón. El mismo que, con arrogancia, se había reído mientras él yacía en la acera. Ahora pedía ser escuchado. Ramiro no respondió de inmediato. Tenía todo el derecho del mundo a ignorarlo. Nadie lo habría juzgado por negarse. Pero había algo en esa caligrafía dispareja, en las manchas de tinta corridas en los bordes, que le recordó a otro hombre quebrado, de otro tiempo, de otra guerra. Uno que también necesitó ser escuchado, aunque nadie supo cómo hacerlo. Le pidió a su hijo que organizara una breve reunión, antes del juicio de Cail. Nada público. Sin cámaras. Solo un momento entre 2 personas, en una sala vacía del tribunal. Allí, sin uniformes ni etiquetas, Cail ya no vestía cuero ni lentes oscuros. Llevaba una camisa sencilla, arrugada, y el cuerpo encogido como quien espera otro golpe. Ramiro entró en silencio y tomó asiento frente a él. No habló al principio. Su mirada, firme y tranquila, llenaba la sala como si su sola presencia bastara. No sabía quién era usted, murmuró Cail, con voz apenas audible. Ese es el problema, respondió Ramiro sin enojo. No te importaba. Cail tragó saliva. Sus ojos evitaban los del anciano. Finalmente, levantó la vista. Mi padre también fue soldado. Estuvo en Vietnam. Pero volvió destrozado. Pasé toda mi infancia odiando ese uniforme. Pensé que se lo había llevado. Ramiro asintió despacio. He conocido hombres como él. Entregaban tanto allá, que al regresar ya no les quedaba nada para dar aquí. No hubo sermones. No hubo reproches. Solo un momento crudo, real, donde la verdad se sentaba entre ellos. Cail, visiblemente conmovido, sacó un papel doblado de su bolsillo y lo deslizó por la mesa. Independientemente de lo que diga el juez, ya empecé terapia. Me inscribí como voluntario en el Departamento de Asuntos de Veteranos del centro. Quiero devolver algo. Ramiro leyó el documento, luego miró al hombre que una vez lo tiró al suelo. Extendió su mano curtida por los años y la colocó sobre la de Cail. El perdón no se gana rápido, dijo en voz baja. Pero cada día que apareces, te acercas un poco más. Cail soltó el aire que no sabía que contenía.
Las lágrimas brotaron sin contención. Esa reunión nunca llegó a las noticias. Nadie grabó ni publicó. Pero en esa sala silenciosa, 2 vidas se redibujaron. 6 meses después, la esquina de calle Larga y avenida Montiel ya no era la misma. Donde antes reinaba el olvido, ahora había una pared de piedra pulida con una placa de bronce que decía: en honor al sargento Ramiro Cárdenas, escudo silencioso entre el caos y nosotros. Y justo debajo, una línea grabada con más fuerza que el resto. Nunca pidió ser visto. Solo estuvo ahí. La gente empezó a detenerse. No todos. No siempre. Pero los suficientes. Estudiantes dejaban flores cada día del veterano. Un artista local pintó el perfil de Ramiro en un mural de héroes de la ciudad. El Consejo Municipal votó por unanimidad para renombrar el pequeño parque detrás del bar como Campo Cárdenas. Ramiro seguía visitando el vecindario cada jueves. Mismos zapatos gastados. Misma chaqueta. Mismo andar lento pero constante. La diferencia era que ahora, alguien siempre le saludaba primero. Un adolescente con patineta le hacía una leve venia. Un recluta de la policía local se detenía solo para darle la mano. Un padre señalaba al anciano a su hijo, no como una leyenda, sino como ejemplo. Cail también seguía ahí. 2 veces por semana, manejaba una camioneta adaptada para llevar y traer veteranos del centro comunitario. No usaba uniforme. Pero sus acciones, poco a poco, empezaron a honrar uno. En ocasiones, Ramiro lo veía ayudando a otro excombatiente a tomar asiento en la cafetería o cargando una bolsa de víveres para alguien más. No hacían de eso un espectáculo. Se saludaban con un leve gesto, nada más. 2 hombres, 2 trayectorias, ahora caminando hacia el mismo lugar. Guerreros en extremos distintos del camino, reconciliados por el respeto. El comandante Cárdenas solo regresó una vez, meses después de la ceremonia. Se sentó con su padre en la misma banca. No hacía falta mucho que decir. Luego de un largo silencio, susurró: ¿les enseñaste algo, papá? ¿Cambiaste este lugar? Ramiro sonrió con calma, observando cómo un niño, no muy lejos, ataba una pequeña bandera nacional al manillar de su bicicleta. Tal vez. O tal vez solo les ayudé a recordar lo que realmente importa. Esa noche, mientras las hojas se mecían suavemente en los árboles cercanos al bar, el viento traía un sonido lejano, casi olvidado. No era real, pero quienes se detenían lo suficiente, podían escucharlo. No venía del cielo. Venía del recuerdo. El zumbido de las hélices. El temblor del suelo. El instante en que una ciudad entera se detuvo, porque un solo hombre se negó a caer en silencio. Y si tú crees que el respeto no debería llegar solo después del dolor. Si tú también piensas que hay uniformes que nunca se cuelgan. Entonces dale un me gusta, comenta la palabra honor y síguenos en historias silenciosas de valor. Porque, al final, son los silenciosos quienes realmente mueven el mundo. Si crees que el respeto debe venir antes que el dolor, no después, dale a me gusta, dale a la campanita y comparte en los comentarios qué harías si estuvieras en el lugar de estas personas. Suscríbete a Silent Stories of Valor, porque la verdadera fuerza habla en voz baja, pero para siempre.